Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a su canal Por una civilización que humanice. Esta es la segunda sesión que tenemos en torno al tema del más reciente libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos, ¿verdad? Que es el libro más reciente, El Camino a un Futuro Mejor, es el subtítulo de este libro. En la primera parte, si ustedes se acordarán, hicimos algunas consideraciones generales, digamos, del libro, ¿no? Y la idea es provocar en ustedes la lectura del texto, por supuesto, ¿no? Ya lo pueden adquirir el libro, ya sea de manera física o de manera digital, electrónica, ¿no? Yo he leído la versión digital del texto y como me pareció importante para compartirlo con ustedes, pues por eso pues les he invitado a participar en estas sesiones. Van a ser 3 sesiones las que vamos a hacer en torno al texto. En la primera parte, si ustedes se acordarán, hablábamos de que para el Papa este contexto social, económico, político que estamos viviendo, un contexto de mucha crisis, digamos, ¿no? Este contexto de crisis para el Papa es un momento propicio para soñar, ¿verdad? Para soñar en grande, ¿no? Es un momento que nos permite no solamente soñar en grande las nuevas posibilidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Sino también para pensar nuestro sistema de vida, ¿no? Que esta crisis de la pandemia del COVID-19 no nos lleve a peores condiciones de vida, ni mucho menos a retroceder a condiciones, digamos, en las que estábamos, ni menos todavía pensar de que no hay que hacer nada y que lo importante es seguir en lo que teníamos antes, en lo mismo, ¿no? Eso de antes, eso lo mismo de antes, pues sabemos que no ha sido una sociedad que podamos decir que estemos contentos y satisfechos con ella, ¿no? Hablamos de la sociedad a nivel mundial, de cómo se organiza la economía, la política, la cultura, etc. Pues bien, es un momento para pensar en grande. Es un momento para comprometernos también, dice el Papa, en lo pequeño, en lo cotidiano, en aquellas acciones que aparentemente no son trascendentes, pero que con esas acciones buenas, de solidaridad, de respeto a la dignidad humana, vamos creando formas de relacionarnos distintas, ¿no? Bueno, eso lo mirábamos en la sesión pasada. También en la sesión pasada decíamos que la narrativa del libro está estructurada como en 3 partes, ¿no? En la primera parte, el ver. El Papa insiste mucho en esta forma de inteligencia, ¿no? Que parte no de un concepto, no de una teoría, sino que parte de la realidad. Cómo está la realidad en nuestro mundo. Ese es el primer momento que hoy vamos a desarrollarlo un poco, ¿no? El segundo momento era el discernir la realidad. Dice el Papa que las opiniones se discuten, pero la realidad hay que discernirla, ¿no? La realidad no solo es objeto de discusiones, sino de discernimiento. ¿Qué nos exige, qué nos pide la realidad si queremos que esta realidad vaya a más y no a menos, ¿no? Y la tercera parte del libro se llama el momento de proponer, el momento de actuar, para no quedarnos solo en la crítica, para no quedarnos solo en el rechazo a una realidad, pues es necesario también poner a imaginar la mente, poner a imaginar el pensamiento para que produzca nuevas realidades. Bueno, eso lo mirábamos en la sesión pasada, solo estábamos recordando para enlazar con el tema de esta segunda sesión. En el tema de esta segunda sesión vamos a entrar pues ya propiamente al ver, ¿no? Cómo es la realidad que el Papa está teniendo como trasfondo al momento en que se va a publicar este texto. Bueno, se nos olvidaba otro elemento importante que vimos en la sesión pasada, que es el momento de la perspectiva que se asume, ¿no? La perspectiva que asume el Papa para ver la realidad es la periferia. No olvidemos que ese es un punto de vista hermenéutico fundamental, ¿no? Desde dónde vemos la realidad, el desde dónde nos condiciona, digamos, en lo que vemos o en lo que no vemos, ¿verdad?
a juicio del Papa, desde la periferia se miran las cosas de la realidad de forma mejor, de forma mayor, ¿verdad? Es decir, se mira más realidad y mejor la realidad, si nos ponemos en la perspectiva de la periferia, del sufrimiento, de la pobreza, ¿no? Del empobrecimiento. Bien, dicho esto, ¿cuáles son las realidades que el Papa le preocupan, digamos? La primera es que desde la periferia, dice el Papa, se constata una humanidad gravemente enferma, ¿no? Desde la periferia se constata una humanidad gravemente enferma. Es lo que el padre Acuría llamaba el coproanálisis, ¿verdad? ¿No? Una sociedad en descomposición, una sociedad que no puede ser universalizable, porque si la universalizamos, pues vamos al caos. Por tanto, es el momento que seriamente nos pongamos a pensar qué hacer con esta realidad gravemente enferma. Un calificativo que el Papa da muy fuerte, ¿no? Vivimos en una sociedad gravemente enferma. Y la causa de esa enfermedad, dice el Papa, no deriva solo del COVID, ¿no? Para Francisco existen miles de otras crisis igual de terribles a las que produce el COVID-19, ¿no? Pero son crisis tan lejanas, dice el Papa, a nosotros o a algunos de nosotros, ¿verdad?, que podemos actuar como si no existieran, ¿no? En esta línea señala las guerras diseminadas por el mundo, ¿verdad? Señala la producción y el tráfico de armas, ¿no? Señala los cientos de miles de refugiados que huyen de la pobreza. Señala la falta de oportunidad y el hambre, ¿no? Sobre este último punto, sobre el hambre, el Papa recuerda un dato que ya lo hemos oído, pero quizás todavía no terminamos de asimilarlo, ¿verdad? De lo grave que es. Estamos hablando de que en los primeros 4 meses del año 2020, de este año del COVID-19, en los primeros 4 meses murieron 3.7 millones de personas, no a causa del COVID-19, sino a causa del hambre. En los primeros 4 meses del año 2020 murieron 3,7 millones de personas a causa del hambre. Esta pandemia, porque es una verdadera pandemia, todavía pues no es centro de preocupación de nadie, digamos, o de muchos. No digo de que nadie es decir mucho, ¿no? No, tampoco se trata de ser muy absolutos en los juicios que hacemos, ¿verdad? Pero es un dato que debería de llamarnos la atención, ¿no? A los ciudadanos, como a los estados, como a las grandes instituciones financieras. Ese es un primer dato, pues vivimos en una humanidad gravemente enferma, lo que quiere decir que produce muerte, ¿no? Y que va rumbo a la muerte. Otro de los males históricos que denuncia el Papa es lo que él denomina la hiperinflación del individuo. Un término interesante este, ¿no? Hiperinflación, una superinflación, digamos, ¿no?, del individuo, que muchas veces, dice el Papa, suele ir de la mano de la debilidad del Estado. Cuando hay un exceso de individualismo y una ausencia del Estado en la regulación de la convivencia humana, estamos en condiciones de generar inequidad, de generar arbitrariedad, de generar injusticia, ¿no? El Papa también señala que una vez que la gente pierde el sentido del bien común, ¿no?, porque esta es la consecuencia de una hiperinflación del individuo, ¿no? Cuando hay un exceso de individualismo, se pierde el carácter del bien común que debería de prevalecer en una sociedad. Los bienes individuales se garantizan garantizando el bien común, no garantizando el bien de cada individuo, ¿no? Porque la sociedad no es la suma de individuos. La sociedad supone un tipo de organización,
de regulación de la convivencia humana, ¿verdad? Y eso pues puede estar garantizado cuando hay bien común. Bueno, la historia, dice el Papa, muestra que cuando hay un predominio del individualismo sobre el bien común o del individuo sobre el bien común, caemos en la anarquía, caemos en el autoritarismo o en ambos, ¿verdad? Y entonces nos volvemos una sociedad violenta, nos volvemos una sociedad anárquica, ¿verdad? Nos volvemos una sociedad inestable, ¿no? Estos hechos, que a juicio del Papa son hechos de crueldad y muerte, son calificados con otro término que también apunta hacia la delicadeza de los temas, de los problemas que tenemos, ¿no? El Papa los califica como pecado. Esto es interesante porque hubo un tiempo en que el pecado solo se atribuía a individuos, ¿verdad? Como que el pecado fuera solo individual. También es individual, por supuesto, no decimos que no, pero no es solo individual. El pecado también tiene un carácter estructural, el pecado también tiene un carácter social, ¿no? El pecado también tiene un carácter institucional, ¿no? Bueno, el Papa denomina a esas formas de anarquía, de violencia, de injusticia como pecado, ¿no? Y con ello, repito, quiere indicar su gravedad, ¿no? Un pecado que consiste en no reconocer el valor de la vida. Un pecado que consiste en querer poseer y explotar aquello que no valoramos como un don, que consiste en explotar una cosa que no debe ser explotada, que consiste en sacar riqueza o poder o satisfacción de donde no se debe sacar, ¿no? Bueno, este es el segundo punto importante de lo que hemos llamado los rasgos de esta sociedad enferma. Pero hay un tercer rasgo. Desde los desafíos que plantea la periferia del mundo, acuérdense que este es el enfoque que el Papa ha tomado como parte del análisis. Desde esos desafíos que plantea la periferia del mundo, el Papa plantea que es el momento para un nuevo proyecto, ¿no? Para un proyecto que efectivamente incluya, ¿no? Es el momento para un nuevo humanismo que pueda canalizar la irrupción de fraternidad, porque de eso se trata, ¿no? Que en este contexto pueda tener un momento de irrupción la fraternidad humana. Que la fraternidad humana sea un dinamismo que surja desde las personas y desde las estructuras, ¿no? Es un sueño grande, quizás para algunos demasiado, con pocas posibilidades de realizarse, digamos, ¿no? Pero el Papa lo plantea como un momento oportuno para pues globalizar la fraternidad frente a la globalización de la indiferencia y a lo que hemos llamado antes la hiperinflación del individuo. Frente a la globalización de la indiferencia y la hiperinflación del individuo, se postula la irrupción de la fraternidad humana. Hay que superar, dice el Papa, el narcisismo que lleva al egocentrismo. Hay que superar el desánimo que lleva al aislacionamiento. Hay que superar el pesimismo que nos cierra, digamos, las posibilidades de futuro. Y finalmente, en este punto del ver, dice el Papa que para no perdernos en las abstracciones de los grandes ideales, acuérdense que los grandes ideales tienen ese peligro, ¿no? Que uno se quede en el nominalismo, ¿verdad? Cuando habla de fraternidad universal, de justicia, de solidaridad, esas grandes palabras, esos grandes ideales, corren el peligro de quedarse en el nominalismo, solo en el nombre, pero no producen realidades nuevas, digamos. Bueno, para evitar eso, dice el Papa, hay que empezar a ver posibilidades nuevas, al menos en las pequeñas cosas que nos rodean, ¿verdad? O en lo que hacemos cotidianamente. El Papa explica
que a medida que nos vamos comprometiendo con esas pequeñas cosas, empezamos a imaginar otra manera de vivir juntos, otra manera de servir a otros. En la medida en que nos comprometemos con esas pequeñas cosas, con esos pequeños gestos de solidaridad, con esos pequeños gestos de fraternidad. No pensemos en principio en cambiar el mundo. El mundo va a ir cambiando en la medida en que cada uno de nosotros, entre otras cosas, ¿verdad? No solo depende de eso, pero digamos, el mundo va cambiando, entre otras cosas, en la medida en que nosotros nos vayamos comprometiendo en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas que tienen que ver con la vida familiar, con la vida comunitaria, con la vida del trabajo, con la vida de la colonia, con la vida del caserío, con la vida del cantón. En la medida en que vamos haciendo cosas pequeñas en esos lugares pequeños, podemos ir generando y creando cosas, digamos, que tengan incidencia en el cambio social, en el cambio político, en el cambio económico. Bueno, esta ha sido la segunda sesión. Ya el tiempo que teníamos previsto para este tema se nos ha terminado. Nos queda el momento del discernir y el momento de proponer. Los dos momentos vamos a verlos en la tercera y última sesión. Amigos, amigas, de nuevo gracias por estar en sintonía de este canal. Gracias también a aquellos y aquellas que ya se han suscrito al canal, ¿verdad? Siempre es bueno porque le estimula a uno en el sentido de que si hace uno este tipo de videos es para compartirlo, ¿no? No es para quedarse con uno. Una buena lectura no es para que uno la goce simplemente, ¿verdad? Sino que una buena lectura también es para compartirla con otros. Hay que ir también poniendo ideas nuevas, semillas que sean nuevas y que produzcan realidades nuevas, digamos, nuevas y mejores, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es bonito saber que otros están interesados en estas temáticas y una manera de manifestar eso es suscribirse a su canal si tiene la voluntad, ¿verdad? Eso nada más una propuesta, digamos, una invitación. Por una civilización que humanice, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.